«Qué bien duerme en el aparcamiento del centro comercial», murmuró mi suegra Olga mientras miraba a mi hija Andrea dormida en el asiento trasero una vez apagado el motor. El interior del coche, sin aire acondicionado, empezó a calentarse rápidamente bajo el sol abrasador. El sudor no tardó en aparecer en la frente de Andrea. Al ver así a Andrea, Olga sonrió alegremente. Salió sola del coche, cerró la puerta y se fue de compras. «Me llamo Olivia. Soy una oficinista de 29 años que vive con mi marido Arturo y nuestra hija Andrea, de 3 años, lo que nos convierte en una familia de 3. Pero en realidad somos 5. Las otras 2 son mi taciturno suegro Manuel y mi rencorosa suegra Olga. Cuando Arturo y yo decidimos casarnos, me dijeron que viviríamos con la familia política. Manuel tiene problemas en las piernas y le da angustia conducir, así que no pueden llevarse al hospital. Por eso, Arturo siempre ha vivido en casa, incluso antes de casarnos, y yo admiraba la consideración de Arturo hacia sus padres. Yo tampoco tenía inconveniente en vivir con los suegros, ya que de joven había vivido con mis abuelos. Sin embargo, tras años de convivencia, me di cuenta de que había sido demasiado optimista. Olga tiene muy mal genio, es tacaña y, además, es rencorosa como ninguna otra anciana. Al menos, la abuela con la que yo vivía no era así. No sé cómo era con mi madre cuando yo no estaba, pero creo que se llevaban bien en apariencia, así que nunca imaginé que las batallas entre nueras y suegras que veía en los dramas y documentales fueran reales. Pensaba que eran exageradas. Pero Olga echó por tierra esa idea. Su espectáculo de acoso empezó desde el primer día que vivimos juntas. «Una vez que entras en mi casa, sigues mis reglas». Era el lema de Olga, y me asignaba todo tipo de tareas domésticas, desde preparar la comida 3 veces al día hasta limpiar toda la casa, hacer la colada, trabajar en el jardín e incluso lavar el coche. Si cometía algún error, me acarrearía más problemas después, así que siempre observaba e imitaba la forma de hacer las cosas de Olga. Por otra parte, cuando hacía las tareas sola, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para quedarse detrás de mí amenazadoramente, vigilando todos mis movimientos. Como pasábamos tanto tiempo juntos, Arturo me decía: «Me alegra ver lo bien que os lleváis mamá y tú». Esto nos hacía hacer una mueca a los dos. Como Olga me hacía trabajar hasta el cansancio y salía con frecuencia, me familiaricé con los vecinos. «Olga puede ser muy estricta. Debe de ser duro para ti, ¿verdad?». ¿Quién iba a simpatizar? Me enteré de que Olga tenía fama de regañona en la zona y que todas las novias anteriores de Arturo habían sido atormentadas por ella. Arturo era bastante popular y guapo, pero los regaños de Olga mantenían a raya a las mujeres. Yo era ajena a todo esto y sentí casi desesperación cuando me enteré. Arturo y yo llevábamos un matrimonio sin problemas, y Manuel, aunque no era muy hablador, era un hombre amable. Olga era mi único problema. Pensaba que si lograba soportarla, podríamos tener días tranquilos. Todo cambió cuando Olga se enteró de que estaba embarazada. Sus ojos brillaron por un momento, pero en cuanto supo que era una niña, el rostro de Olga se agrió visiblemente. ¿Una niña? Algún día se casará y se marchará. No tiene sentido criarla. Bueno, ya no se puede hacer nada. Deberías darte prisa y tener un niño. Estaba a solas con ella cuando dijo esto, y no pude evitar enfadarme. Todos los niños son preciosos, sean quienes sean. Me entristece oírte decir esas cosas. Además, no tenemos un negocio familiar que transmitir, así que no hay necesidad de eso, ¿verdad? A lo que ella respondió: «Nuestra familia ha sido terrateniente durante generaciones. El apellido es especial y sería problemático que se acabara». Me regañó por razones egoístas. Sinceramente, no me casé con Arturo por sus antecedentes familiares, y al propio Arturo no parece importarle eso. Al contrario, todos los días habla del futuro de nuestra hija, así que debe de estar deseando tener una niña. Pero Olga no mostraría a su hijo un lado tan exigente. Siempre dice, en la sombra, ten un hijo. Por eso es tan insidiosa. Su actitud no cambió ni siquiera después de nacer Andrea. Delante de Arturo y Manuel, siempre fingía mimar a Andrea, pero si estaba de mal humor, no dudaba en apartarla, dejando claro que no le importaba mucho. Cuando Andrea empezó a hablar, decía más a menudo: «La abuela da miedo». Y poco a poco empezó a mantener las distancias con Olga. Un día,
Arturo se dio cuenta y se enfrentó a Olga. Parece que Andrea te tiene miedo, mamá. No la habrás estado acosando, ¿verdad? Tal vez intimidada por la expresión seria de Arturo, Olga cambió de actitud y empezó a cuidar bien de Andrea. Incluso la llevaba al parque a jugar. Aún así, su acoso hacia mí no cesó. De hecho, empeoró. Para entonces, ya me había hecho inmune a sus comentarios mezquinos, y lo único que importaba era que había cambiado de actitud hacia Andrea. Andrea empezó a confiar más en Olga, así que decidí volver a mi jornada laboral completa anterior a la baja por maternidad y reincorporarme por completo al trabajo. Arturo y yo escalonamos nuestras horas de trabajo y pedimos a los suegros que cuidaran de Andrea unas horas entre semana, evitando así tener que ir a la guardería. Manuel estaba sorprendentemente contento y pasaba tiempo con Andrea. Dada la implicación de Manuel, Olga no podía descuidar a Andrea y, aunque a regañadientes, parecía cuidarla adecuadamente. Sin embargo, una mañana de fin de semana, me encontré con una emergencia laboral y tuve que entrar. Ahora mismo. Mi exclamación de sorpresa hizo que Olga me fulminara con la mirada. Arturo también había ido a trabajar, tras haber intercambiado turnos con un compañero, dejando a Andrea en casa más tiempo del habitual. Además, Manuel se había marchado temprano para asistir a la boda del hijo de un amigo, lo que significaba que Andrea estaría un rato sola con Olga. Informé rápidamente a Arturo y le pedí que volviera a casa lo antes posible. Consideré la posibilidad de recurrir a una guardería, pero pensé que sería difícil organizarlo con tan poca antelación. Mientras meditaba mis opciones, Olga dijo: «Llevaré a Andrea al centro comercial, así que será mejor que te vayas y vuelvas pronto». Al oír esto, Andrea saltó de alegría, urgiendo: «¡Vamos!» y tirando de la mano de Olga. Sorprendida por el ofrecimiento de Olga, le di las gracias repetidamente. Después de recordarle a Andrea que hiciera caso a Olga, me fui a trabajar. Sin embargo, esa tarde, una llamada telefónica me dejó pálida. Era la policía que intentaba llamarme. Su hija está a salvo con nosotros. La encontraron encerrada en un coche y un transeúnte la ayudó. «Por favor, venga a la oficina del centro comercial», dijo el agente. Respirando hondo, dijo que estar bajo custodia policial significaba que estaba a salvo e ilesa. Intenté llamar a Olga varias veces sin obtener respuesta. Tras explicar la situación a un guardia de seguridad de la entrada de personal, me dejaron entrar rápidamente. Al entrar en la habitación, Andrea, rodeada de varios agentes, saltó de una silla de gran tamaño y corrió hacia mí. Sola y asustada, Andrea lloraba más que nunca, pero conseguimos calmarnos mutuamente. Saber que Andrea había estado encerrada en el coche hasta que la vi a salvo me estremeció hasta lo más profundo. A pesar del día soleado y cálido, los niños son más propensos al sobrecalentamiento. La deshidratación era un riesgo real. Imaginar lo peor me hizo temblar, así que abracé a Andrea con fuerza. Sin respuesta, las llamadas a Olga superaron la veintena. No podía creerlo. Para hacer frente a la sospecha, tenía que ver a Olga. Les dije a los agentes que había dejado a Andrea con Olga y me había ido a trabajar. Cuando me dijeron que no había nadie con Andrea cuando la encontraron, me di cuenta de que Olga debía de haberla dejado en el coche. Andrea aún no podía desabrocharse el cinturón para abrir las puertas del coche. ¿Y si el buen samaritano no se había dado cuenta? Pensar en ello reaviva mi ira hacia Olga. ¿Sigue dentro de la tienda? Decido echar un vistazo por la tienda y, si no está, me voy a casa. Andrea se aferra a mí, se niega a soltarme, así que decido comprarle algo de zumo por ahora. La policía dice que también ayudará a buscar a Olga, así que les agradecemos su colaboración y salimos de la habitación. He recibido respuesta al mensaje que le envié a Arturo hace 30 minutos. Le envié otro mensaje diciéndole que estoy buscando a Olga con Andrea y pidiéndole que esté en casa cuando termine de trabajar. El mensaje de Arturo estaba lleno de erratas, lo que indicaba que debía de estar bastante agitado. Demostrar pánico no serviría de nada. Solo haría que Andrea se pusiera más nerviosa. Así que le pido a Arturo que se quede en casa de momento. Le compro a Andrea su zumo favorito y algo de picar para animarla mientras echamos un vistazo a la tienda. Olga, a la que le encanta ir de compras, me invitaba a menudo a salir porque no quería conducir ella. Normalmente, me lo pedía la mañana del día en que se le ocurría,
obligándome a reorganizar mi ya apretada agenda para complacerla. Y después de compartir con ella ni siquiera una taza de café a modo de agradecimiento, solo sus compras para ella sola durante todo el día, en días como hoy en los que los horarios de Arturo y Manuel se solapaban, también tenía que atender los caprichos de Andrea. El centro comercial está lleno de tentaciones y el cómprame esto de Andrea va en aumento. A pesar de haber pasado ella misma por la crianza, Olga lo ignoraba. Iba de compras durante horas mientras yo luchaba a su lado con una Andrea llorosa. Su egoísmo es exasperante, y pensar en dejar sola a Andrea para que solo Olga alegue que la abandonó a la seguridad es exasperante. Está en el pasado, pero me hierve la sangre, y ahora con lo que le hizo a Andrea, no puedo quedarme callada. Estoy decidida a encontrarla. Compruebo meticulosamente a cada transeúnte. De repente, Andrea señala detrás de mí. ¡Abuela!, grita. Me doy la vuelta rápidamente y Olga, que caminaba detrás de nosotros, grita. Entonces, por alguna razón, se da la vuelta y sale corriendo. ¡Espera! ¡Por favor! Olga se dirige directamente al aparcamiento y yo la sigo. Por suerte, la multitud del fin de semana hace que no llegue muy lejos. Cuando atravesamos las puertas automáticas y vemos el coche de Olga en una zona del aparcamiento, es evidente que algo va mal. ¿Qué es esto? La ventanilla del asiento trasero está hecha añicos. Tú has hecho esto, ¿verdad? Olga se enfrenta a mí, empujándome en el hombro. Yo no he sido. Estoy furiosa y me mantengo firme frente a Olga. ¿Quién más podría haber sido? Y este coche, págalo inmediatamente. Es culpa tuya por dejar sola a Andrea en primer lugar. Solo tiene 3 años, ya lo sabes. Ha habido casos en que niños dejados en coches han muerto, ¿no? ¿Tenías intención de matar a Andrea?, replicó con fiereza. Tal vez sorprendido por mi habitual conformidad, hay una pausa. Pronto se reúne una multitud de curiosos. Al darse cuenta, Olga sube al coche con la ventanilla rota. Me acordaré de esto cuando lleguemos a casa. Seguro que pagas por esto. Con esas palabras de despedida, se marcha a toda prisa, y el cristal roto cae. Y yo me preocupo por la seguridad. ¡Alto ahí! El agente de policía que había estado hablando conmigo antes detiene el coche de Olga mientras corre. El policía llamado llega un poco sin aliento, apresurándose. Olga palidece al ver a la policía. Su anterior bravuconería ha desaparecido. Obediente a sus instrucciones, tras aparcar el coche en su sitio, Olga, rodeada de varios agentes, fue conducida por la puerta trasera. Nos gustaría que Andrea y Olivia vinieran también, dijeron. Así que la seguimos. En la misma silla de policía donde Andrea se había sentado horas antes, se sentó Olga. Andrea, ya totalmente tranquilizada, se durmió en mis brazos. ¿Por qué dejaste a Andrea sola en el coche?, le preguntó uno de los agentes a Olga con voz severa. Sin embargo, Olga replicó con más dureza. Y lo que es más importante, alguien me ha roto la ventanilla del coche. Eso es vandalismo, ¿no? Ustedes son la policía, así que atrapen al depredador. Debe de ser esta mujer. Me señaló bruscamente con la mirada. La ventana no la rompió Olivia. Otro cliente vio por casualidad a Andrea encerrada en el coche y rompió la ventana para rescatarla, explicó un agente de policía. Al aparcar y entrar en el centro comercial, alguien pasó por casualidad junto a su coche y se dio cuenta del llanto débil de Andrea. Esa persona rompió la ventanilla, rescató a Andrea y nos avisó inmediatamente. Basándonos en la temperatura corporal de Andrea, no llevaba demasiado tiempo encerrada, lo que nos permitió responder rápidamente. Encontramos algo con el nombre de Olivia entre las pertenencias de Andrea, así que pudimos contactar con Olivia enseguida. Asentí enérgicamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pensar en lo que podría haberle pasado a Andrea si aquella persona no hubiera estado allí me hizo estremecerme de nuevo. Pero la actitud de Olga permaneció inalterable, incluso después de escuchar la explicación. Suelo comprar sola, así que olvidé que tenía a Andrea conmigo. Me di cuenta en cuanto entré en la tienda, así que iba a volver cuando vi a esta mujer sujetando a Andrea, suponiendo que había roto el escaparate. Ignorando la súplica y la mentira de Olga, la policía contraatacó. Pero, Olga,
La cámara del salpicadero de tu coche te grabó comprobando que Andrea dormía en el asiento trasero y luego cubriendo las ventanas para que no pudiera ser vista desde fuera. ¿Por qué mirarías eso? Es una invasión de la privacidad. No puedes hacer eso, aunque seas policía. Olga golpeó el escritorio y montó en cólera. Andrea se despertó por el ruido, así que salí de la habitación con ella. Los gritos de Olga eran claramente audibles incluso a través de la gruesa puerta. La cámara del salpicadero también mostró a Olga diciéndole suavemente a Andrea que durmiera bien. Con las pruebas tan claras, Olga no pudo eludir su culpabilidad. Presionada por los agentes, Olga llegó a su punto de ruptura. Todo es porque esa mujer tenía una hija. Pensé que si Andrea no estaba, tendría un niño, confesó. Los agentes me lo contaron más tarde. Para entonces, yo ya había abandonado el lugar porque Andrea se puso confusa al despertarse. Para un padre, no hay nada más insoportable que ver a su hijo maltratado. Si hubiera oído directamente el comentario de Olga, tal vez la habría atacado delante de la policía. Por desgracia, eso no ocurrió porque Olga fue llevada a comisaría. Arturo y Manuel me informaron de esta situación. Fui a enterarme de los detalles más tarde. Olga fue acusada de poner en peligro a un niño y detenida. Incluso ahora, Olga se niega a ir a la cárcel, sigue discutiendo y planea contratar a un abogado para un juicio sin ningún remordimiento hacia Andrea. Le dije a Arturo que quería poner fin a nuestra convivencia con Olga. Afortunadamente, Arturo y Manuel estuvieron de acuerdo, y Manuel procedió a entregar a Olga los papeles del divorcio a través de un abogado. Arturo, furioso por el daño causado a Andrea, declaró que nunca volverían a verse. Olga siguió escribiendo cartas a sus familiares suplicando ayuda, pero su delito era tan grave que nadie le ofreció ayuda. Lo más probable es que pase los años que le quedan sola tras su puesta en libertad. El incidente se convirtió en cotilleo del vecindario, lo que nos llevó a mudarnos. Siento molestarles. Manuel, disculpándose por las molestias, ofreció sus ahorros para cubrir nuestros gastos de mudanza. Vendimos nuestra casa y Manuel decidió vivir solo cerca de la nueva. A partir de ahora, me lo tomaré con calma, pensando que es una nueva vida. La expresión de Manuel parecía algo alegre. Medio año después, cuando nuestras vidas se habían estabilizado, descubrimos que esperábamos nuestro segundo hijo. El alivio de habernos liberado del estrés de vivir con Olga debió de influir. Irónicamente, era un niño, el nieto que Olga tanto había deseado. Pero, a diferencia de Olga, confiábamos en poder querer por igual a Andrea y a nuestro hijo. Andrea me frotaba la barriga a diario, esperando ansiosa la llegada de su hermano. Una vez que entré en el periodo estable, visitábamos a menudo la casa de Manuel, continuando nuestras interacciones. Cada vez que nos encontrábamos, la sonrisa de Manuel se hacía más amplia al ver el crecimiento de Andrea. A pesar de todo lo ocurrido con Olga, había sido la esposa de Manuel durante muchos años, así que debía de tener sus momentos de tristeza. Queríamos apoyarnos más que nunca y formar una familia feliz. Historias 2. Oye, ¿cuánto tarda solo en comprar carne? La suegra Priscila, como esperaba, había estado esperando a que volviera de comprar carne. Lo siento, no encontré carne buena, ninguna. Ven ya a casa. Julián está contigo, ¿no? Lo dije en tono ligero, como si nada. Volver es un poco imposible. ¿Eh? Vuelve rápido, como sea. No, es imposible, dijo Priscila al teléfono, sonando nerviosa. Priscila, tú fuiste la que dijiste que no volviera hasta que comprara la carne. Me llamo Teresa. Soy una oficinista de 25 años. Vivo en Nueva York, conviviendo con mi novio Julián, que tiene la misma edad. Julián y yo nos conocimos en la universidad en el mismo club y llevamos saliendo 5 años. Después de acostumbrarnos a nuestros trabajos más allá de la fase de recién licenciados, Julián nos propuso matrimonio y nos comprometimos. Planeábamos casarnos esta primavera. Habíamos hablado de visitar las casas de nuestros padres para una reunión familiar antes de la boda, pero las casas de ambos están bastante lejos de Nueva York. La distancia dificulta un viaje de un día, así que parece que tendremos que pasar la noche allí. Pero Julián no ha hecho ningún movimiento. Oye, ¿no deberíamos decidir pronto una fecha para la reunión familiar? Tu casa está más cerca y podemos llegar si hacemos coincidir nuestros permisos, ¿no?
Sí, ahora mismo no. Por más veces que intento fijar una fecha, Julián la esquiva hábilmente y nada avanza. Si no tenemos reunión familiar, no podemos presentar la solicitud de matrimonio. Pero, ¿es que Julián no quiere casarse conmigo? Cuando le pregunté casualmente a Julián, «La verdad es que no quiero ver a mamá», respondió sin entrar en muchos detalles. Pensándolo bien, Julián nunca había vuelto a casa desde la universidad. Incluso cuando yo volvía a casa por vacaciones de Navidad, Julián pasaba las Navidades solo en su apartamento, y yo me preocupaba y le preguntaba a menudo, «¿No te parece bien volver a casa siempre?». Julián decía, «No estoy en buenos términos con mamá». O, si vuelvo, no podré regresar a la universidad otra vez, diciendo cosas peligrosas. En realidad no he conocido a la mamá de Julián, Priscila, pero por lo que Julián me cuenta, no tengo una muy buena imagen de ella. Sin embargo, evitar a Priscila para siempre no es una opción. Si nos casamos, Priscila se convertirá en mi suegra y la casa de Julián en la de mis suegros. No necesito quedar como una buena nuera, pero prefiero no causar problemas que entorpezcan nuestro matrimonio. ¿Por qué no vamos primero a casa de mis padres? Está un poco lejos, pero será más fácil para ti que ir a tu casa, ¿no? Julián parecía un poco indeciso y pensativo ante mi sugerencia. Si decía que tampoco quería visitar mi casa, el matrimonio parecería imposible. Pero, afortunadamente, Julián asintió. Hagámoslo. Mi casa puede esperar un poco más. Entonces está decidido. Haré coincidir mis vacaciones con las tuyas. Julián, aparentemente muy reacio a conocer a su familia política, sugirió posponerlo. Yo zanjé rápidamente la conversación antes de que Julián cambiara de opinión e informara a mis padres de que volveríamos pronto a casa para una reunión familiar. Cuando por fin visitamos mi casa después de mucho tiempo, mis padres nos reciben calurosamente a los dos. Como es natural, Julián y yo estábamos nerviosos por asistir a la reunión familiar, pero mis padres no dejaron que se notara en absoluto. Se preocuparon por Julián como si siempre hubiera sido su hijo. La reunión familiar terminó enseguida y el tema pasó a ser la familia de Julián. Julián se ensombreció visiblemente, preguntándose si era un tema que no debíamos haber sacado. Le miré en busca de pistas. Julián, bueno, no parece llevarse muy bien con Priscila. Ah, ¿sí? ¿Habéis tenido reunión familiar? ¿Habéis ido? Al ver la mirada que intercambiamos, mamá también parecía descorazonada. Solo espero que no tengas que enfrentarte a ningún acoso por su parte como nuera. Mamá parecía preocupada por mí después de la boda. No pasa nada. No vamos a vivir cerca y no parece que nos vayamos a ver mucho. ¿Es así? Julián, por favor, asegúrate de cuidar de Teresa, dijo mamá, empatizando con Julián. Julián asintió con una sonrisa, pero la mano que sujetaba el móvil bajo la mesa temblaba ligeramente. La conversación siguió fluyendo y hablamos de varias cosas. Cuando mencionamos que pensábamos pasar la noche en un hotel cercano antes de regresar, mis padres nos invitaron a cenar, ya que habíamos reservado un plan de solo alojamiento sin comidas. Acepté encantada. Después de hablar con mamá, miré la cara de Julián, que estaba tensa y rígida. Julián, ¿no quieres? ¿Cómo que no quieres comer aquí? No es que no quiera, pero es un poco, dijo Julián en una respuesta sin compromiso. Parecía no estar escuchando la conversación con mis padres, ensimismado en sus pensamientos. Mientras Julián estaba preocupado con su móvil, mi teléfono vibró de repente. Era un número desconocido. Vacilante al principio, cogí la llamada al ver que Julián miraba atentamente el número que aparecía en mi pantalla. «Diga», le dije. «Ay, Teresa», contestó Julián. «Julián siempre ha estado a tu cargo». Al oír la voz por el altavoz, una expresión de disgusto cruzó el rostro de Julián. Comprendí entonces que quien llamaba era Priscila. Yo también he estado siempre bajo el cuidado de Julián. «No llamo por eso», dijo Priscila. «Ahora estás en casa de tus padres, ¿no?» «¿Cómo lo sabes?» Miré a Julián sorprendida, pero él se limitó a encogerse de hombros, indicando que tampoco lo sabía. «Puedes volver pronto. ¿Por qué no has venido antes a mi casa? ¿Hay algo que ocultas?» Priscila se rió burlonamente a través del teléfono, como si me mirara por encima del hombro. «Me aseguraré de visitar tu casa pronto para saludarte»,
respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no provocar a Priscila. ¿Solo querías hablar de eso? Tenemos planes para cenar con mis padres, intervino Julián. Madre mía, pienso darle a mi hijo comida sucia. Los alimentos llenos de aditivos no son adecuados para mi hijo. Traed a Julián de vuelta a casa inmediatamente, gritó Priscila histérica. Casi se me cae el teléfono de tan contundente que fue su arenga. Mis padres me miraron preocupados. Parecía imposible convencer a Priscila. Por favor, cálmate. Te visitaremos para saludarte. Hice una promesa unilateral a Priscila, que no me escuchaba, y colgué enérgicamente. Julián suspiró al ver mi cara. No te lo había dicho, pero hace poco, durante un viaje de negocios, me encontré accidentalmente con mamá. Tuvimos que comer juntos porque me dejé la maleta y fui al baño, y probablemente entonces ella consiguió tu número y la app de seguimiento de localización. ¿Aplicación de seguimiento de ubicación?, pregunté. Parece que pudo ver nuestros movimientos, pero ya está bien. La he borrado, explicó Julián. Al oír las palabras de Julián, mis padres se quedaron boquiabiertos. ¡Qué sobreprotección!, vigilando el paradero de su hijo adulto y tratando de mantenerlo cerca. Me estremecí ante la intensidad del apego de Priscila. Ahora entiendo por qué Julián era reacio a conocer a Priscila. Entonces, ¿está bien servir la cena?, preguntó mamá, que había estado observando la situación con indecisión. Sí, por favor. Siento las molestias. Julián pareció forzar una sonrisa mientras mamá desaparecía en la cocina. Julián murmuró en voz baja. No quiero ir a casa. Quería ser considerada con los sentimientos de Julián, pero no podíamos casarnos sin tener una reunión familiar. No tenemos que quedarnos mucho tiempo, pero al menos necesitamos tener una reunión familiar, dije. Es verdad. Julián bajó la mirada, todavía sin ganas de irse, pero conseguí calmarle y fijar una fecha para visitar a su familia. Mientras cenaba la cena preparada por mis padres, pensaba en los preparativos para visitar a la familia de Julián. Julián estaba de muy mal humor. Apenas hubo conversación en el vuelo de ida. Cuando le pregunté qué le gustaría que le regalaran a Priscila, me dijo que no lo sabía. Lo único que puedo hacer es rezar para que esta reunión familiar termine pronto, pensé. Al llegar a casa de la familia de Julián, tras una combinación de vuelos y viajes en autobús, Priscila ya estaba en la entrada esperando nuestra llegada, vestida con un traje de marca. A Priscila se le iluminó la cara al ver a Julián. Te he echado de menos, Julián. ¿Has estado bien? Espero que no te hayas resfriado. Priscila le tocó todo el cuerpo, como para confirmar su presencia. Parecía que ni siquiera se había fijado en mí. Cuando hablé vacilante, Priscila por fin volvió la cara hacia mí. Tú debes de ser Teresa. Bastante sencilla, ¿verdad? Esa falda también es de mal gusto. Me había comprado una falda especialmente elegante para el saludo, pero no pareció contar con la aprobación de Priscila. Me tiró bruscamente de la manga de la blusa y la tachó de mal gusto. El regalo que traje fue aceptado, pero lo tiró a la basura en cuanto llegamos al salón. Julián, con cara agria, recogió el regalo desechado. Lo siento, pero aquí no tenemos la costumbre de comer cosas tan baratas, dijo Priscila. Julián estaba a punto de abrir los dulces, pero me apresuré a detenerlo, temiendo otra queja sobre aditivos. El té y la tarta que había preparado Priscila no tenían porción para mí, mientras que la delantera de Julián estaba llena de dulces caseros aparentemente sanos. Julián no reaccionaba a nada de lo que decía Priscila. El aire era incómodo y pesado. Julián apenas tocó los bocadillos preparados por Priscila. Intervine para celebrar una reunión familiar formal. Solo entonces Julián habló un poco con Priscila, pero una vez terminada la reunión, volvió a quedarse tan quieto como una estatua. ¿Qué tal un filete para cenar? El favorito de Julián, ¿verdad? Te quedarás a cenar, ¿no? Aunque había planeado marcharme antes de la cena, la presión de Priscila nos hizo sentir incómodamente. Por primera vez, me asaltó una idea, y me habló sin sarcasmo. Siendo así, ¿podrías ir a comprar carne? Solo le doy a Julián lo mejor, así que asegúrate de pedir correctamente. De acuerdo, continuó Priscila alegremente. Te enseñaré a preparar platos que le gusten a Julián. Al fin y al cabo, seguro que no soporta comer lo que tú cocinas.
Julián murmuró en voz baja. La cocina de Teresa es mejor que la de mamá. El ambiente se congeló. Priscila, sorprendida por el inesperado golpe de Julián, temblaba de rabia. Aquel comentario bastó para herir el orgullo de Priscila. Con la cara enrojecida, Priscila me levantó a rastras y me empujó hacia la puerta con todas sus fuerzas. No pises nuestra propiedad hasta que hayas comprado la carne. Tendré una larga charla con Julián, gritó Priscila histérica. La puerta se cerró de golpe delante de mí y oí el sonido de un pesado cerrojo que me impedía el paso a la casa de mis suegros. Sin embargo, no me desanimé lo más mínimo. Me preocupaba Julián, pero si tenía el valor de enfrentarse a Priscila, no le pasaría nada. Sin volver la vista a la casa de los suegros, eché a andar hacia el centro de la ciudad. Teresa. Oí que me llamaban desde lejos. Al darme la vuelta, vi a Julián corriendo hacia mí. Cuando me alcanzó, se detuvo para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. Si te van a insultar, yo no vuelvo, sentenció Julián. ¿Y la carne?, preguntó. Pero negué con la cabeza. Todavía no la he comprado. No hace falta que la compremos. De todas formas, no vamos a volver allí. Olvidando lo sucedido en casa de los suegros, nuestro estado de ánimo ya había cambiado hacia el turismo. Originalmente, el plan era hacer turismo inmediatamente después de la reunión familiar, pero no esperábamos empezar a disfrutar de nuestro tiempo tan pronto. Priscila debe estar esperándome para comprar la carne y volver con Julián. Pero no vamos a volver. Murmuré para mis adentros y decidí dar una vuelta sin prisas por la ciudad natal de Julián. Mientras visitábamos lugares como el parque al que Julián solía ir cuando iba a la escuela primaria, mi teléfono móvil recibió decenas de llamadas, todas desde el número de Priscila. Harto del incesante timbre, contesté de mala gana. Oye, ¿cuánto tardas en comprar carne? Como era de esperar, Priscila me había estado esperando para comprar la carne. A cambio, lo siento, no he encontrado buena carne. Ninguna. Vuelve ya, Julián está contigo, ¿no? Respondí en tono indiferente. Volver es un poco imposible. ¿Eh? Pues vuelve rápido, da igual. No, es imposible. Priscila sonó ampulosa al teléfono. Priscila, tú fuiste la que dijiste que no volviera hasta que hubiera comprado la carne, le recordé. Efectivamente, Priscila había dicho eso. No pises nuestra propiedad hasta que hayas comprado la carne. Yo seguía fielmente las instrucciones de Priscila. Solo sigo tu orden, Priscila. ¿No crees que estoy siendo una buena nuera? Priscila se quedó sin palabras. Retira lo dicho. Vuelve ahora mismo. Mientras dudaba sobre cómo responder, me arrebataron el móvil de la mano. Julián, que había regresado en algún momento, sostenía mi teléfono. Como te he dicho antes, si insultas a Teresa, no volvemos. Además, la cocina de Teresa es perfecta. De hecho, mamá, deberías aprender de Teresa, declaró Julián. Julián me devolvió el teléfono. La llamada seguía conectada, así que escuché atentamente la reacción de Priscila. Priscila estaba claramente conmocionada y rechazada por su amado hijo. Oye, Teresa, ¿podemos hablar? La voz de Priscila se suavizó, tratando desesperadamente de ganarme. Mirando a Julián, parecía haber perdido todo interés en Priscila y buscaba alegremente nuestro próximo destino. Respeto los deseos de Julián. Si él no quiere conocerte, Priscila, yo tampoco. Espera un momento, Teresa. Colgué el teléfono, como sacudiéndome la obsesión de Priscila con Julián. También puse el número de Priscila en bloqueo de llamadas entrantes. ¿Qué tal si vamos a comer un filete? Hay un buen sitio cerca, sugirió Julián con una sonrisa. Era lo mejor. Aliviada, empecé a seguir a Julián. Esa primavera nos casamos. Cambiamos de domicilio y de número de teléfono simultáneamente. Ahora Priscila no podía saber dónde estábamos. Priscila había visitado la casa de mis padres varias veces para preguntar por nuestro paradero, pero cada vez mi mamá la confundía con mentiras como que estaban en el Caribe o que estaban en Italia. No se sabía si Priscila había creído las palabras de mi madre y se había ido al extranjero a buscarnos. Estamos pensando en una ceremonia de boda,
Pero como Julián no quiere invitar a Priscila ni a ningún familiar relacionado con ella, estamos pensando en hacer una pequeña ceremonia en el extranjero, los dos solos. Mis padres estaban decepcionados, pero dieron su bendición, insistiendo en que hiciéramos muchas fotos. Liberado de Priscila, Julián empezó a sonreír más y ya no parecía vivir a la sombra del miedo. Me preocupaba que Julián sintiera que había perdido a su familia, pero mis padres lo trataban como a su propio hijo, así que resultó que mis preocupaciones eran infundadas. Incluso empezamos a hablar de tener hijos, y yo empecé a plantearme seriamente formar una familia, imaginando a nuestro futuro hijo. Nos reímos juntos,